oigan esta perla. El senador demócrata Bob Menéndez. Estuvimos hablando algo de eso, sí. Pidió al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que intervenga en la República Dominicana para impedir la reforma a la Constitución dirigida a rehabilitar a Danilo Medina para la reelección. Aquí las personas más conscientes son antirreeleccionistas. Y nosotros nos contamos entre los antirreeleccionistas. Que por cierto, estoy preparando un canal de YouTube donde voy a poner un montón de décimas viejas, donde hay décimas contra la reelección de Joaquín Balaguer, contra la reelección de Hipólito Mejía, contra la reelección de Leonel Fernández y obviamente contra la reelección de Danilo Medina, desde el tiburón podrido en adelante, ¿verdad? Estamos en contra de la reelección y de la reforma constitucional. Pero este senador Bob Menéndez, reincidente en injerencia en asuntos de la República Dominicana, decirle al secretario de Estado de los Estados Unidos que intervenga en la República Dominicana para meterse en ese problema, es algo que debemos todos rechazar. Aquí hay gente que priva mucho en nacionalistas, que privan, pero solamente privan, porque cuando ha habido ocasiones de defender la soberanía, nadie los ha visto cerca. Nadie. El 65 no está tan lejos. Entonces, de repente aparecen unos patriotas que dicen, pero ¿dónde estaba cuando la intervención norteamericana? Para poner un ejemplo nada más. Entonces, este señor, este senador Bob Menéndez, lo salvó Trump. Él es demócrata y Trump lo salvó de una situación que no parecía que tenía salida y se la buscaron. Porque este señor que ustedes están viendo ahí tenía una gran amistad con el oftalmólogo dominicano Salomón Melgensemán, quien un eminente oftalmólogo, pero como ciudadano es otra cosa. Resulta que ese señor defraudó al sistema del Medicare de los Estados Unidos. Cuando estoy diciendo eso de manera directa es porque está condenado. Lo declararon culpable de 66 cargos. Oigan de lo que estamos hablando, de 66 cargos de un fraude contra el Estado de los Estados Unidos. Y resulta que él consiguió que el senador Menéndez viniera aquí a la República Dominicana a presionar al gobierno para que aceptara un contrato corrupto de unos rayos X en los puertos del país. El contrato nosotros no lo sabemos de arriba abajo. ¿Por qué? No me gusta mucho decir esto, pero es necesario señalarlo en este caso. Ese contrato, un contrato corrupto del gobierno del PRD que presidió Hipólito Mejía, quienes lo denunciamos fuimos nosotros en este programa. Nosotros denunciamos ese contrato y lo dimos a conocer al país. El contrato no era de Melgensemán cuando eso. Era de la viuda del general Bochán Javier. Increíblemente le aprobaron que un contrato para poner rayos X en los puertos para revisar la carga a una empresa particular. Sí. El Estado renunciando a esa facultad. A una facultad soberana que tú no puedes ponerle en manos de ningún particular. Pero con esta gracia, con un contrato que le autorizaba a modificar los precios. ¿Qué quiere decir modificarlo? Bajarlo. El contrato era oneroso para los exportadores, por lo tanto, para los intereses económicos del Estado Dominicano, porque encarecía las exportaciones. Porque le pusieron unos precios astronómicos que tenía que pagar todo el que usara furgones. Y perjudicaba al pueblo dominicano porque también encarecía las importaciones. Y ningún empresario paga los impuestos de su ganancia, sino del precio del servicio o el producto que ofrece.
Entonces, era un contrato corrupto, tan corrupto, que figura que a la señora que consiguió ese contrato con ese gobierno se le reconocía que había pagado $1 millón. Eso en aquella época era mucho dinero. Que había pagado $1 millón o $2 millones para promover el contrato. Y ella no publicó ningún anuncio de ese contrato en ningún medio de comunicación. ¿Y qué significaba gastar millones de pesos para promover un contrato? Soborno. Y está escrito. En el contrato está escrito. Bueno, pues esa señora consiguió ese contrato con el gobierno del PRD. Pero resulta que Hipólito Mejía, que compró una reforma constitucional, perdió las elecciones. Entonces ya tiene el contrato y sabe que un gobierno de otro partido, no el PLD, no de cualquier otro partido, eso no iba a caminar. Y muy inteligentemente se buscó a alguien que estuviera cerca del gobierno que venía y le vendió el contrato. ¿Y quién se lo compró? Salomón Melgensemán, que iba a estar pegado en el gobierno del PLD. Sí. Ajá. Entonces, con ese contrato cuestionable del PRD, no hubo, el gobierno del PLD no tuvo problema. Al contrario. Pero ¿qué pasa? Que directores de aduana que defendieron de verdad, como Miguel Coco dijo, eso no va, eso es una barbaridad y es ilegal. Y Miguel Coco hizo oposición legal. Y hay que decir que luego Rafael Camilo, que Fernando Fernández, sí. Todos los directores de aduana dijo, imposible, eso no va. De hecho, lo que defendía ese contrato, que chantajearon diciendo, lo que se opone a ese contrato son los narcotraficantes, contrato corrupto de arriba abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que el contrato se lo rechazaron y elevaron el caso al Tribunal Constitucional, que lo tienen gavetado. Eso está ahí. Desde hace mucho tiempo. Hace años. Hay gente que cree que eso es esperando un nuevo gobierno de Leonel Fernández para entonces aplicarlo, donde esa gente volvería a estar pegada. Pero mientras tanto, le cambiarían el dueño, porque Salomón Melgensemán está condenado por 66 cargos en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, no, se lo vendió a Píndaro de la Cruz. Entonces ya el dueño del contrato no tiene problema. No, el problema es el contrato, no es solamente quién lo tenía. Fundamentalmente es el contrato el problema. Claro. Que es inconstitucional de arriba abajo porque el Estado no puede delegar en un particular una función tan delicada como es la revisión de las cartas. Y que levanta sospecha el hecho de que el Tribunal Constitucional no haya fallado ese contrato, que debió haberlo hecho hace tiempo. Y es más, había salido a la luz pública de que en algún momento parecía que tenía una posición dentro del Tribunal Constitucional favorable el hecho de mantener ese contrato y que por la presión que hubo a nivel de medios de comunicación parece ser que no salió la decisión en ese momento. Y ese Tribunal Constitucional que dio la buena sentencia de ayer que estábamos comentando, sin embargo, su presidente, que dice que ese tribunal es un muro de defensa de la soberanía, no, el muro lo ha dejado roto en un pedazo que es el de los rayos X. Ya veremos, eso hay que darle seguimiento a través de los años. Eso no debería existir, ya eso debió haber sido rechazado hace rato que debió haber sido anulado, de manera definitiva. Sí. Pero hay demasiados intereses ahí de gente que tiene influencia. Estoy viendo el tweet o los tweets de uno de los supuestos nacionalistas, progresistas de acá del país, y de sus últimos 10 tweets,
10 son en defensa de esa posición que asumió Menéndez el día de ayer. Yo creía que lo iba a ver desgarrándose la vestimenta por la injerencia norteamericana a través de esa carta de Menéndez, pero no. La soberanía es asigún. Ay, sí. La soberanía es asigún.